capítulo 17. Amén. El tema para hoy, hermanos, posicionemos correctamente y seremos vencedores. Amén. Tenemos que posicionarnos correctamente si queremos ser vencedores como creyentes. Amén. Si no nos posicionamos correctamente, hermanos, aún siendo creyentes, podemos perder muchas batallas. Entonces vamos a aprender algo esta mañana y vamos a aprender sobre David. Amén. Y para eso entonces, 1 Samuel 17, vamos a leer, hermanos, solamente en este momento el versículo 48, que dice de la siguiente manera. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, el gigante, ¿verdad? El Goliat, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Gracias, Padre, una vez más por esta palabra. Y ruego que en esta mañana sea tu Espíritu Santo, el esencial aquí en este lugar, el que esté en primer lugar, Dios. Espíritu Santo, toma nuestros corazones y nuestros oídos, el entendimiento, trae luz, trae fe, Señor, en el nombre de Jesús. Unge a cada uno, Dios, unge mi vida también, necesito que sea tu Espíritu Santo ungiendo toda la iglesia que está acá en esta mañana. Con tu presencia, Señor, declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchos de ustedes, hermanos, conocen la historia de David. Y no solamente la de David y Goliat, porque se habla mucho de David y Goliat, pero David es mucho más que David y Goliat. La historia de David nos enseña muchísimo más todavía. Así que es bueno, hermanos, conocer los personajes bíblicos porque extraemos enseñanza. La Biblia dice que la palabra fue escrita para nuestras enseñanzas. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que aprendamos. Amén. Si nosotros no queremos aprender, es otra cosa, pero si queremos, siempre está dispuesto el Señor, el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Entonces, debemos posicionarnos correctamente si queremos ser vencedores. Amén. Bueno, hoy se pierden muchas batallas a nivel de la gente. Y se pierden, hermanos, porque la gente realmente no se posiciona correctamente, ¿verdad? Hay muchas batallas que se pierden, ¿verdad? El posicionarse correctamente tiene que ver, hermanos, con una buena disciplina, con obediencia, con tener autoridad, con ser vigilantes, ¿verdad? También, hermanos, con fortaleza, con equilibrio, con prudencia y con energía sin desperdiciar, ¿verdad? Cuando nosotros queremos posicionarnos, o el ser humano en general quiere posicionarse, hermanos, para ser vencedor, tiene que posicionarse correctamente. Amén. Sí. El ser humano, aún sin Cristo, que se posiciona correctamente, digamos, va a triunfar en muchas áreas seculares por haberse posicionado correctamente. De hecho, hoy hay mucha gente muy inteligente que ha prosperado, que ha avanzado en la vida, porque se posicionó correctamente en el sentido de lo secular, ¿verdad? Entonces, usó de la disciplina, usó de la obediencia, de la autoridad, fue vigilante, ¿verdad? Usó del equilibrio, fue prudente y no desperdició las energías, digamos así nomás, sino que invirtió bien las energías y demás. ¿Eh? Por ejemplo, hablando en el ámbito futbolístico, usted sabe que un equipo que se posiciona correctamente es muy probable que haga mejor su tarea y que salga vencedor, ¿verdad? Si se posiciona correctamente, ¿verdad? Así también, por ejemplo, un soldado en la guerra
que se posiciona correctamente va a sufrir menos pérdidas, ¿verdad? Por posicionarse correctamente, quizá usar la obediencia, la autoridad, ser prudente de no salir así nomás a la batalla y demás, muchas cosas que tienen que ver con posicionarse, no salir de la trinchera descuidadamente, no ser un descuidado. Todo eso habla de un soldado que va a evitar ser dañado, o quizás va a salir vencedor, puede derrotar a su enemigo por haberse posicionado mejor que su enemigo. Y así es en el ámbito, hermanos, que hay. Ahora nosotros los cristianos también, hermanos, nosotros como cristianos enfrentamos una batalla. Hay una guerra espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y a veces parece que confundimos, hermano, y creemos que nuestra lucha es contra carne y sangre, pero no es contra carne y sangre. Entonces, nuestra posición no puede ser en el área natural. No podemos posicionarnos en el área natural. Y a veces el creyente se posiciona mucho en el área natural. Como creyente a veces nos posicionamos demasiado en el área natural y terminamos peleando las batallas con la fuerza humana nada más. Y perdemos. Y hasta que no nos demos cuenta, hermanos, de que tenemos que tener una posición correcta como creyente, ¿verdad? Hasta que no aprendamos eso realmente, que nuestra posición tiene que estar correctamente, ¿verdad? No vamos a ser vencedores. Por eso muchas veces creyentes pasan años con el mismo problema, con la misma situación, no superan, no ganan una batalla, es porque se están posicionando mal, ¿no? Y en esta mañana vamos a aprender cómo posicionarnos mejor, amén, para ser vencedores. Y para eso vamos a hablar entonces de algunas posiciones que tomó David, entre muchas, hermanos. David se posicionó en comunión con Dios, en primer lugar. Como creyente, hermanos, David se posicionó, ¿verdad?, en tener comunión con Dios. A él le interesó desde niño, desde jovencito, posicionarse en tener comunión con Dios, comunión con su Padre Celestial. Amén. Desde jovencito, ¿verdad? Allí cuando él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas, ¿cuántos salmos? ¿Cuántas adoraciones al Señor? ¿Cuánta comunión a través de la adoración con Dios? ¿Saben que adorar a Dios es comunión con Dios? Amén. Tenemos que ser... David era un excelente adorador, hermanos. Tocaba el arpa, ¿verdad? Era uno de los instrumentos de aquella época muy común. Y bueno, y muchos salmos de los que hoy leemos en la Biblia, de los 150, hay muchos que corresponden al salmista David. Amén. Entonces, él, hermano, tomó esa posición de agradar a Dios, de adorar a Dios, de vincularse con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, con la palabra. Meditaba en la palabra del Señor, y todo eso es comunión con Dios, hermanos. Amén. Si yo quiero posicionarme correctamente para ser vencedor, también tengo que transformarme en un adorador. Me tengo que transformar en una persona, hermanos, vinculada con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, meditar, pensar en la palabra, ¿verdad? Porque hay una batalla, hermanos, y nosotros somos llamados a ganar esa batalla, pero desde un punto de vista, hermanos, espiritual, no carnal, no humano, ¿verdad? Entonces David, hermanos, se posicionó entonces de esa forma. Él era una persona obediente a Dios, una persona que demostraba devoción al Señor, y eso es comunión con Dios, hermanos, es comunión con el Señor. Nadie lo movió a David, hermanos, de su comunión con Dios. Nadie. Y él se transformó en un vencedor. Él venció la batalla. Él venció a gigantes. Él ganó, hermanos, muchísimas batallas porque se posicionaba, hermanos, en comunión con el Señor. Amén. También nosotros, hermanos, si queremos ganar, tenemos que posicionarnos a También, hermanos, vemos allá por el Salmo 84, él habla, dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David se posicionaba amando estar en la casa de Dios. Esto es tremendo, hermanos, porque vivimos hoy un tiempo, hermanos, donde la gente, hermanos, desestima, no le da importancia, le quita valor
algo que es tan bíblico, hermano, que tiene un respaldo de toda la Biblia, hermanos, de amar la casa de Dios. Amar estar en la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que vivir fuera de ellos. Aún el gorrión haya casa, dice, allí en tus atrios, ¿verdad? Aún hayan ido en tu casa, dice el salmista en el Salmo 84, está estableciendo eso, ¿verdad? David en esa ocasión, él estaba muy preocupado porque él no podía venir a la casa de Dios. ¿Cuántos se preocupan porque no pueden venir un domingo a la casa de Dios, un martes, un miércoles? ¿Cuántos se preocupan? O simplemente decimos nomás, no, pasamos de largo, no pasa nada. Yo creo en Dios, decimos nosotros. No es tan así, hermanos. Si nosotros queremos ser vencedores, tenemos que posicionarnos en amar la casa de Dios. David estaba siendo perseguido en aquella época por el rey Saúl. Tenía que huir, meterse en las cuevas, huir a los desiertos, alejarse, apartarse, y él extrañaba, añoraba estar en la casa de Dios. Por eso él escribe este salmo, ¿verdad? Él extrañaba muchísimo estar en la casa de Dios. La posición de él, hermano, era de permanecer, estar plantado en la casa del Señor. Porque la iglesia, hermanos, la casa de Dios, la iglesia, ¿verdad? El templo es un lugar, hermanos, de mucho refugio espiritual. Hermanos, si nosotros desestimamos un refugio. El congregarnos es refugio, el vernos la cara los unos a los otros, el abrazarnos, el besarnos, el saludarnos, el charlar, el estar en comunión entre los hermanos, en unidad, nos hace tan fuerte, hermanos. Amén. Y tan parte del pueblo que Dios ha escogido, del remanente que Dios ha salvado, nos hace parte de esa familia. Y si nosotros no queremos estar siendo parte o no, nos despreocupamos por eso, nos da lo mismo si estamos o no estamos descuidando, hermanos, algo tan importante que es algo que Jesús dice, mi casa. Saben que Jesús le llama mi casa al templo, ¿verdad? Porque la iglesia en sí, hermanos, es el pueblo. Pero la iglesia tiene un lugar para congregarse, porque la iglesia es como una asamblea, un grupo, pero el templo es la casa que Jesús le llamó casa de oración. Amén. Casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos despreciando la casa de Dios. Ahora, David, hermano, no despreció nunca la casa de Dios. David se preocupó siempre por estar plantado en la casa de Jehová y decía, bendito los que están en tu casa. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, la iglesia. Es importante congregarse, es importante la casa de Dios. Si queremos posicionarnos correctamente, nosotros no podemos, hermanos, en nuestra agenda quitar, ¿verdad? Que hay un domingo, que hay un martes, que hay un miércoles. Y no estoy diciendo, y ustedes lo saben muy bien, hermanos, no estoy diciendo que usted tiene que venir siempre a la iglesia. Cada uno tiene su responsabilidad, sus compromisos. Pero mucho cuidado, hermanos, porque Dios nos da la libertad de nosotros asistir o no a la casa de Dios. Él nunca nos va a decir nada, pero si nosotros queremos ser vencedores, si queremos superar, si queremos avanzar, crecer, hermanos, hay que estar ligado, vinculado a la casa de Dios. Amén. Si podemos venir, hermanos, como hacía la iglesia primitiva, dice que la iglesia primitiva, una iglesia que fue poderosa, más poderosa que todas las iglesias hasta el día de hoy, fue la iglesia primitiva. Nadie fue más poderoso que la iglesia primitiva, hermanos. Y la iglesia primitiva, hermanos, fue perseguida, ¿entienden? Y ellos asimismo dicen que todos los días iban al templo a orar, que tenían un vínculo todos los días con la casa de Dios. Había un hábito, pero un deseo, ¿verdad?, de estar en comunión y en las casas, ¿verdad? Cuando después, hermanos, tuvieron que, en diferentes casas se reunían todos los días. Se reunían en diferentes casas para adorar al Señor, para juntarse. Entonces le dio un valor, la iglesia primitiva, hermanos, enorme a el estar en la casa. Se posicionó,
¿verdad? Y nos dejó esa enseñanza a nosotros. Nos dejó esa enseñanza, entonces nosotros tenemos que tomar esa enseñanza y valorar, hermanos, la casa de Dios. David se posicionó, hermanos, buscando y estar en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros queremos ganar batalla, tenemos que plantarnos en la casa de Dios. David, hermanos, se posicionó en cuanto a la valentía. ¿Cuántos creen que David realmente fue valiente? Amén. Si usted lee en Josué capítulo 1, habla de que Dios le ordena o exhorta a Josué, esfuérzate, dice, y sé valiente. ¿Por qué Josué tenía que ser valiente? Porque tenía que conquistar, tenía que avanzar, tenía que pelear batallas. El cristiano, hermano, también tiene que conquistar. Amén. Ustedes tienen áreas de su vida, la iglesia, nosotros, ustedes, tienen áreas de su vida que necesitan conquistar, ¿verdad? Necesitan superar, que necesitan conquistar. Hay una lucha, hay una batalla, quizás hay un gigante que te está haciendo frente. Por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque habrá batallas aunque no quieramos. Habrá gigante aunque no quieramos. Y muchas veces podemos terminar siendo cobardes y querer huir de las batallas. Y ahí siempre vamos a estar huyendo. Siempre va a estar huyendo de ese problema que nos puede superar. Siempre va a estar huyendo de esa situación que no querés enfrentar. Pero hay que enfrentar ese gigante, hay que enfrentar esos problemas, y para eso hay que tener valentía, hermanos. Hay que ser valiente. Amén. David, hermanos, cuando era pastor de ovejas, en aquella época, hermano, no había alambrado. Era muy difícil. Entonces podían venir osos, ¿verdad? Leones, era la época, en esa época, hermano, los animales feroces no estaban encerrados en un zoológico, ¿verdad? Entonces en las montañas por ahí se encontraba a veces David con algún oso, con algún león, y los enfrentaba, hermanos. ¿Quién de nosotros hoy puede enfrentar un oso o un león? Levante su mano. No nos animamos. David lo hacía, porque eran guerreros. Porque David era un pastor de ovejas, pero el pastor de ovejas defendía a sus ovejas. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo nos defiende a nosotros? Amén. Aleluya. David dice, Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Sabía que Dios era el mejor pastor, hermano, porque Cristo dio su vida por nosotros, dio su vida por las ovejas. Tenemos al mejor pastor, que es Cristo Jesús. Amén. Dio su vida. Y David, hermano, estaba dispuesto, ¿verdad?, a luchar para salvar a una oveja que podía ser, hermanos, atrapada por un león o un oso o lo que fuera. Él estaba dispuesto. Incluso él dice en su palabra, cuando venía un oso, cuando venía un león, ¿verdad?, a quitarme las ovejas, yo defendía, peleaba hasta matar el animal, hermanos. Eso es valentía. Valentía, hermanos. Y Dios, hermanos, Dios bendice al valiente. Amén. Dios bendice al valiente. Cuando uno de los valientes de David también que destaca, dice que cuando había un ejército enemigo, ¿verdad?, dice que los valientes agarraban su espada. Me recuerdo en esta hora aquel que estaba en un campo de lentejas allí, ¿verdad?, una plantación de lentejas, y venía, ¿verdad?, el ejército enemigo a quitar, ¿verdad?, a hacerle daño a esa plantación. Dice que él se plantó con la espada, hermano, y luchó y venció. Dice que Dios lo ayudó y Dios le dio una gran victoria en ese día a uno de los valientes de David. Agarró su espada, ¿verdad?, y enfrentó al enemigo. Nosotros también, hermanos, tenemos que agarrar la espada y enfrentar al enemigo. Amén. Amén. Pero esta espada, amén, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es la única forma, hermano, posicionarnos en valentía, hermano, porque hay enemigos. ¿Entiende? La iglesia primitiva también fue perseguida, muchos dieron su vida. En la iglesia primitiva, hermano, agarraban a los cristianos y los llevaban, hermanos, al circo allí, a ese circo donde soltaban a los leones, circo romano, ¿verdad? Enfurecidos y locos de hambre o muertos de hambre, como fuera. Y allí los cristianos, muchos de ellos morían derrotados, lógicamente, ¿verdad? Porque soltar en una jaula, ¿verdad?, en un lugar encerrado, era la forma de destrozar. Pero ¿qué quiero decir eso, hermano? Que ellos nunca negaron a Cristo.
Ellos nunca sacaron su mirada del Señor, hermanos. Por eso muchos pagaron incluso con su muerte. Pero hoy están en la vida con Dios, en la vida eterna que Dios les ha dado. ¿Amén? Nosotros, hermanos, ¿a qué estamos dispuestos? Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. David, hermanos, se enfrentó al gigante cuando nadie, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Cuando el pueblo se llenó de temor, hermano, David dice que se aproximó a la línea de batalla, corrió a la línea de batalla, hermanos, tomó su honda y una piedra de las 5 que tenía, una piedra bastón, hermanos. Eso es valentía, hermanos. Porque ver un gigante, hermanos, en aquella época los gigantes andaban por 3 metros más o menos, imagínense, promedio, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ver un gigante todo armado con una espada que da el peso de la espada y todo, no voy a decir nada de eso en el momento, pero un escudo enorme y todo lo demás. Y David era un muchacho, ¿entienden? Y sin embargo, el gigante provocando todavía, el gigante amenazando todavía, ¿verdad? No era fácil, hermanos. Sin embargo, David lo pudo enfrentar, hermanos. Amén. Entonces, había valentía en este hombre, hermanos. Y nosotros muchas veces, si queremos enfrentar algunos gigantes que se nos aparecen en la vida, hermanos, tenemos que ir al frente de la batalla. Amén. Tenemos que ir al frente de la batalla. Amén. Porque si no nos vamos a distraer con otras cosas. Amén. Bien, hermanos, David también se posiciona en confianza, ¿verdad? En confianza, pero ¿confianza en quién? En el nombre del Señor y en el poder de su fuerza. Y para eso vamos a leer aquí en 1 de Samuel 44 al 47. ¿Qué dice la Biblia? Dice de esta forma: así dijo el gigante, el filisteo. Luego el filisteo dijo a David: ven a mí, lo provocó. Y daré tu carne, le dijo a David, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que decir: yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y os entregará en nuestras manos. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? David se posicionó en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Amén. Él tomó posición para enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Saben que el nombre de Jesús es un nombre que está por sobre todo nombre? Y estaba por sobre todo el nombre del gigante, el Goliat, hermano, que amenazaba, provocaba, ¿verdad? Lo despreció a David, le tuvo en poco a David porque era un hombre pequeño, no estaba armado con un arma, con digamos todo el equipaje de un soldado, porque él no era soldado. Entonces, hermanos, lo tuvo en poco el enemigo, de verdad, a el gigante, a este David. Pero David, hermanos, no estaba confiando en sus músculos, en su tamaño. En cierta forma no estaba confiando en su fuerza humana, en su poder humano para enfrentar el gigante. Amén. Entonces, esta palabra, hermano, también nos enseña que nosotros, si queremos enfrentar los problemas, que a veces puede ser un problema gigante, enorme, donde nos está provocando. ¿Cuál es el problema que te está provocando? ¿Cuál es la amenaza que está llegando a tu mente? ¿Una amenaza financiera, una amenaza laboral, una amenaza emocional, una amenaza familiar, una amenaza de un hijo, una amenaza, del área que sea, en el área de la salud? Puede ser. ¿Verdad? Que tengas una amenaza, alguien te ha dicho que eso no va a funcionar, alguien te ha dicho en la mente que no hay solución, alguien te ha dicho, eso es un gigante que tienes que derrotar. Amén.
¿verdad? Porque quien te dice eso quiere destruirte. Quien te está amenazando con un problema, lo que intenta es destruirte, destruir tu fe, destruir tu vida, destruir tu familia, tu finanza, tu trabajo, que te desanimes, que vivas en depresión, que te entregues, que huyas de los problemas. Eso es, muchas veces somos atacados en la mente, hermano, con gigantes. Que no vas a salir adelante, tu vida siempre va a ser igual, sos un fracaso, ¿verdad? No vas a salir de eso que te ha pasado en el pasado, cosas así. Todo eso, hermanos, son ciertas cosas que pueden ser gigantes. Ahora David se posiciona, hermano, en la confianza en el nombre del Señor y en el poder de sus fuerzas. Las armas de David eran armas espirituales y podemos nombrar alguna de ellas. La oración, hermanos. David era una persona de oración. Amén. Si nosotros queremos posicionarnos frente al enemigo, hermanos, tenemos que usar armas espirituales. Armas espirituales. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una amenaza? ¿Qué es lo que hacemos cuando suena tu teléfono y recibes una amenaza? Quedaste sin trabajo, hay una deuda que pagar, el médico te dijo tal cosa, bueno, pasa esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una amenaza? ¿Qué hacemos? A veces, hermanos, nos movemos de acá para allá. ¿Qué hacemos? Y vamos y le contamos a fulano, a mengano, y le hablamos a todo el mundo de lo que nos está pasando. A veces hacemos eso, ¿verdad? Cuando deberíamos, hermanos, ir a la oración. Cuando lo que debemos hacer, hermanos, es posicionarnos en el nombre de Jesús y en el poder de su fuerza. Dios nos ha armado, nos ha capacitado con armas espirituales. Y una de ellas es la oración. La iglesia, el creyente, hermano, frente a toda amenaza, tiene que orar. Mi casa será llamada casa para venir a orar, a clamar, a buscar el nombre del Señor, a fortalecernos en el Señor, en su nombre y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4 al 6, capítulo 10, del versículo 4 al 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Las armas de nuestra milicia, de nuestras batallas, el soldado, ¿verdad? El soldado que está militando ahí, ¿verdad? Que está preparándose porque es el que va a enfrentar batallas. Si hubiera una guerra en nuestro Uruguay, lo primero que van a llamar van a ser a los soldados. Amén. Pero en el área espiritual, hermano, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios. Amén. Poderosas en Dios. Las armas que ustedes tienen, hermano, para vencer, para derrotar a los gigantes, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Poderosas en Dios. Diga, poderosas en Dios. Mis armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destrucción de gigantes, destrucción de toda amenaza del enemigo. Son poderosas en Dios. Una es la oración, la otra es la fe. La otra es la palabra de Dios, la otra es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Son armas espirituales. Efesios 6 habla de todo esto, hermanos. Cuando el soldado tiene que equiparse con todo ese armamento espiritual, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una oposición del enemigo, hermanos, que es espiritual, pero Dios nos da esas armas, y David la tenía bien clara, hermano, porque David jamás descuidó la oración, la comunión con Dios, la palabra. Si usted lee los salmos, hermano, está lleno, hermanos, de promesa, y siempre David se amparaba en la palabra de Dios, oraba, buscaba, anhelaba la palabra y anhelaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Hay un salmo que es el 42, me parece, que dice: así como el ciervo brama y clama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios mío. Aleluya. ¿Verdad? Mi alma clama por el Dios vivo. Amén. El Dios poderoso. Eso habla, hermanos, de que David tenía, hermanos, un amor, un deseo de Dios, un deseo de la presencia del Espíritu Santo, y anhelaba ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso David, hermanos, derrotó a todos los gigantes.
Por eso David conquistó y ganó todas las batallas que enfrentaba, hermanos, porque se posicionaba en el nombre del Señor, se posicionaba, hermanos, con las armas espirituales. Entonces, hermanos, cuando el cristiano también se posiciona con armas espirituales, puede venir el mismo infierno, hermanos, con amenaza, con un montón de cosas, pero si yo estoy bien plantado, bien posicionado, hermano, tengo el respaldo divino, el respaldo de Dios. Dios es el que va a pelear las batallas por mí, amén. Como dice aquí, amén. Como dice aquí la palabra de Dios, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esa batalla, hermanos, que tú estás viviendo, el Señor está en el control, amén. Si tú oras, si tú buscas al Señor, si tú estás en comunión, si tú estás creyendo en la palabra y meditando en la palabra de Dios, hermano, quiero decirte en esta mañana que Dios te dará victoria. Amén. No importa si es un gigante más grande que le enfrentó David, no importa cuán grande sea tu problema, Dios sigue siendo Dios de victoria, hermanos, y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra el Hijo de Dios, contra la iglesia. Y si sos parte de la iglesia de Dios, David se posicionó en la iglesia, parte del pueblo de Dios, amén. Amén. Y tú estás posicionado en la iglesia. Tú estás siendo parte de ese pueblo que Dios compró a precio de sangre. Entonces, hermanos, es tiempo, hermanos, de decir, bueno, esto que estoy viviendo, sé que voy a enfrentarlo y sé que voy a derrotar ese gigante. Amén. Porque lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, pero tiene que plantarse, tiene que posicionarse. David, hermanos, corrió hacia la línea de batalla. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. David también se posicionó, hermanos, en línea de batalla. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice la Biblia acá que cuando, en el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña? David se posicionó en la línea de batalla, no se descuidaba. Amén. No se distrajo. Esto es importante para nosotros. Escuche bien. Amén. David, hermano, cuando el gigante estaba allí amenazando y el gigante dice que se adelantó, dice que David corrió a la línea de batalla. No se distrajo. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos un problema, si tenemos un gigante que nos está amenazando, hermanos, y vamos a escuchar la voz del gigante, y vamos a escuchar esas amenazas, y vamos a seguir escuchando esas amenazas, me estoy descuidando con la voz del enemigo. Me estoy distrayendo con la voz de aquel que me quiere destruir. ¿Y qué pasa si yo dejo penetrar esa voz del enemigo en mi mente? ¿Qué pasa si yo dejo, hermano, porque todo el pueblo ya se había huido, el pueblo estaba escondido, hermano, y David estaba solo frente al gigante? A veces tú quedas solo frente al problema. A veces la gente que te quiere te deja a un lado, se va, huye o lo que sea. Estás solo a veces con el problema, con el gigante, ¿verdad? Pero aquí David nos muestra, hermanos, que si Dios está contigo, no importa si estás solo, Dios ganará esa batalla por ti. Dios te dará victoria. Aleluya, gloria a Dios. David, hermano, no se descuidó, no se distrajo. El soldado en la guerra, hermano, no se puede distraer. Usted sabe eso, hermanos. Un jugador en la cancha, si se distrae, hermanos, es lógico que muchas veces va a perder. Es así, hermano, es la ley de la vida. Y el creyente, hermano, que se descuida cuando hay amenazas, termina abrazando, escuchando y siendo prisionero de esas amenazas. Cuando tenemos a un Dios que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, somos libres de toda amenaza del enemigo, porque hay un poder mayor, poder superior, que es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la palabra, es el poder de un Cristo que derramó su sangre, sangre santa, sangre poderosa, sangre que nos cubre, sangre que nos bendice. Aleluya, hermanos, este es el tiempo de ir a la línea de batalla y posicionarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa si hay gigante, hay un Dios que está por encima. Gloria sea Dios, gloria sea Dios, bendito el nombre de Cristo. Grande es el nombre de Jesús, hermano. Aleluya, no se distraía. Hoy tenemos, hermanos, muchas distracciones. El creyente, hermanos,
hoy está distraído. Todos nosotros, aún los pastores, nos distraemos muchas veces. Con esto, con aquello, con lo otro, pero hay distracciones. Corremos mucho peligro, hermanos, porque en época de guerra no podemos distraernos. Y estoy seguro que están viviendo batallas. Estamos viviendo batallas. ¿Cuál es tu batalla? Quizás no lo sé muy bien, pero no te puedes distraer en esa batalla. Tienes que correr a la línea de batalla, porque hay una promesa. Pero si David no hubiese corrido a la línea de batalla, quizás las amenazas y todo lo demás hubiesen hecho que él perdiera la fe. Y cuando nosotros nos distraemos, hermanos, escuchando las voces de las amenazas, llegamos a perder la fe, a debilitar la fe. Porque la Biblia nos dice, hermano, que la fe viene por el oír ¿lo qué? Por el oír la palabra de Dios, no por el oír las amenazas del diablo, del enemigo, de los gigantes. Por el oír la palabra de Dios viene fe, hermanos. Por eso tenemos que nutrirnos de la palabra. Hay una amenaza, pero hay una palabra. Hay una amenaza, pero hay promesas de Dios. Y yo tengo que ir a las promesas de Dios. Por eso David no se descuidó. David dice que corrió a la línea de batalla. Amén. Él no esperó que todo fuera perfecto. A veces el creyente, hermanos, tiene un problema y quiere solucionar todos los problemas antes de ir a orar. O sea, en cierta forma, a veces el creyente tiene un problema y quiere que todo se arregle, todo se perfeccione. Es como a veces para venir a la iglesia, hermano. No espere que el día le caiga perfecto para venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia por obediencia a Dios. No espere que sea perfecto, hermano, porque muchas veces le va a caer un mal día, le va a caer una mala noticia, le va a caer una situación, algo va a pasar. No espere que sea perfecto. David no esperó el momento, digamos, perfecto. Él simplemente lo que hizo fue, hermano, creer en el Señor, no descuidarse, hermanos, y allí, hermanos, enfrentó al gigante. ¿Eh? Dice, no dio lugar a que su mente fuera bloqueada con el temor. Esto es importante, hermanos. David, hermanos, se posicionó en línea de batalla y no dio lugar para que su mente fuera bloqueada por el temor. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros? Nuestra mente es bloqueada por el temor. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿Y ahora qué voy a hacer? Nos desesperamos y pensamos y nos preocupamos y queremos dominar todo el asunto, hermanos, y nos llenamos de temor. David no dio lugar a que su mente fuera bloqueada por el temor. Sí, quizás llegó algo de temor en algún momento, como todo humano, ¿verdad? Pero él no permitió ser dominado por el temor. Eso es cuando uno corre a la línea de batalla. Capaz que el correr a la línea de batalla de nosotros es, bueno, recibo una amenaza, voy a correr a la oración, voy a correr a la iglesia, voy a correr en busca de una ayuda espiritual, de una palabra, ¿verdad? Algo es, hermanos, que es lo que debemos hacer, ir a la línea de batalla. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en tiempo de guerra? Tenemos que hacernos esa pregunta. El mundo está en guerra, hermanos. Las familias están en guerra, la sociedad está en guerra. A veces nuestra vida interior está librando una batalla, hermanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Distrayéndonos con otras cosas? Bueno, tengamos cuidado. También, por último, hermano, quiero decirle, su posición era de confesar victoria. Y vamos a la palabra de Dios. Aquí, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 46. Aleluya, vamos a leer. Aleluya. Del 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué confesó? Victoria. Jehová te entregará hoy en mi mano. Amén. Es lo mismo que nosotros digamos al problema, a la situación que estoy enfrentando. Dios me ayudará y Dios me va a dar victoria en ese problema que estoy enfrentando. Dios me sacará adelante en esta preocupación que tengo. Dios va a proveer, Dios va a sanar, Dios me levantará, Dios me curará, Dios me libertará de esto. Dios es un Dios de bendición. Está confesando lo que Dios es capaz de hacer, hermanos. Y esto es para nosotros, son promesas. Y nosotros tenemos que confesar
eso con nuestra boca. Amén. ¿Se acuerdan del valle de huesos secos en Ezequiel 37? Donde no había vida, donde era imposible la situación. Dice, profetiza la palabra. Amén. Confiesa la palabra, confiesa el poder de Dios, confiesa el amor de Dios, confiesa la gracia, confiesa el perdón de Dios, confiesa la misericordia de Dios, confiesa la presencia de Dios. Dios está, hermanos, ahí en tu batalla. Dios está ahí para defenderte. ¿Cuántos creen? Amén. Sigue diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Gloria a Dios. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Amén. Confesar victoria, hermanos. Qué bueno que todo Durazno sepa que hay Dios aquí en este lugar, hermanos. Gloria a Dios. Pero confesó, hermanos, victoria. Amén. ¿Cuántos van a confesar victoria en ese problema? Confiesa, hermanos, en el nombre de Jesús. Si tú eres una hija o un hijo de Dios, hermano, que está ahí bien posicionado, y si no estás bien posicionado, comienza a posicionarte bien a partir de ahora y decir, bueno, hay un Dios que tiene promesa, hay un Dios que tiene victoria para mí, hay un Dios que sabe de mi problema, pero no solo sabe mi problema, sino que tiene poder para socorrerme. Amén. Él me va a ayudar. Amén. Ahora, hermanos, Él no solamente confesó victoria, sino que también, hermanos, Él confesó sus pecados. Él confesó, se arrepintió de sus pecados. Él confesó sus pecados. ¿Sabe, hermanos, que cuando uno está bien posicionado, aún fallando, porque todos los creyentes fallamos, sabemos, ¿verdad?, hacia dónde venir? Amén. Y David, hermanos, jamás se apartó del Señor, a pesar de que cometió adulterio, a pesar de que falló en su área moral, y a pesar, hermanos, que cometió homicidio. Cometió homicidio, hermanos. Traicionó a un compañero de guerra. ¿Entienden? ¿Verdad? Y luego todavía fue tentado, hizo un censo, que eso no voy a hablar ahora, pero también fueron 3 pecados capitales casi podemos decir, de David. Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre tan intachable falló. El creyente a veces puede ser intachable, pero falla, puede caer, hermanos. Ahora, cuando estás bien posicionado, sabes el lugar donde tienes que ir. Saben que a veces, hermanos, cometemos pecado, fallamos, erramos, y en el lugar de venir a la luz, al Dios de perdón, al Dios de misericordia, al Dios de bondad, y confesar nuestros pecados, huimos, nos vamos de la luz. Es acá el creyente que se aparta de la iglesia porque tuvo un problema, dice aquí, con la iglesia o con esto, con lo otro. Eso, hermano, es para no arreglar nuestra propia vida. El creyente que se va de la iglesia y pone esto, excusa de esto, argumento de lo otro, hermanos, es porque no quiere arreglar un problema suyo propio. Entienda eso. Eso es totalmente bíblico, hermanos. ¿Verdad? Porque ¿cómo yo puedo venir a la casa de Dios a criticar la iglesia que fue comprada a precio de sangre, y la iglesia de Cristo, que es la iglesia que Dios ama y Cristo ama a tal forma que Él murió y entregó su vida por ella? Y es la iglesia que Dios va a llevar al cielo con sus defectos. Vamos a ser perfectos en el cielo, pero sí tenemos que caminar en el camino de la perfección y de la santidad. Amén. Entonces, hermanos, David, hermanos, después que pecó, después que cometió adulterio, después, hermanos, que mandó matar a su amigo, hermanos, todo eso, después de eso, hermanos, ¿qué fue lo que hizo David? Lea el Salmo 32 en su casa, la dicha del perdón. Dice, mientras callé mi pecado, mientras oculté, se envejecieron mis huesos, fue carcoma para mi vida, me lastimó, me secó, me fundió, me mató, pero luego confesé mi pecado. Mi pecado te declaré. ¿Qué fue lo que hizo? David se posicionó, hermano, en confesar su pecado. No se posicionó en confesar o hablar de los pecados de los demás. Nunca, hermanos, te posiciones como creyente a hablar del pecado de un creyente, de alguien que está en la iglesia. No te posiciones a criticarlo, a hundirlo, a castigarlo, ¿verdad? Tenemos que posicionarnos en decir, Señor, perdona mi pecado. Yo he pecado, hemos pecado. Siempre tenemos que incluirnos a nosotros, hermanos,
Dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste mi pecado. Hermanos, si nosotros venimos a la luz, Dios nos va a perdonar. Pero si nosotros pecamos, fallamos y nos vamos de la iglesia, salimos del lugar de luz. ¿Por qué aquí es el lugar de luz, hermanos? Porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro caminar. Aquí es la luz. Entonces, claro, yo sé que nos cuesta a veces, hermano, venir a la iglesia y la palabra nos descubre el pecado que tenemos, pero si nosotros confesamos, somos libres. Y David hizo eso, hermanos. Se posicionó, hermanos, para confesar la victoria, pero también en el momento que pecó, no se escondió, sino que vino a la luz, pidió perdón. ¿Saben cuál fue la palabra? La palabra de Natán, que era el profeta, que era el que anunciaba la palabra de Dios. El profeta vino y le dice, David, tú pecaste. La palabra a nosotros nos dice cuál es nuestro pecado, hermano. Es la palabra que nos dice cuál es nuestro pecado, ¿verdad? Pero la palabra también nos da la salida. Porque Natán allí no condenó a David. Dios a nosotros no nos condena, pero si nosotros ocultamos, somos como Adán y Eva, ¿verdad? Que pecaron y se escondieron, salieron de la luz. Pero aunque salieron de la luz, no pudieron ocultar el pecado delante de Dios. Por eso, hermanos, seamos sinceros, posicionemos de esa forma, hermanos, porque Jehová es nuestro pastor, amén. Él nos curará, amén. Gloria a Dios. David también se posicionó en la misericordia, en la generosidad, en el respeto a la autoridad, y bueno, y fue un ungido de Dios, amén. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, aleluya, en esta hora. Después vamos a cantar